Ok, entonces Dios creó al hombre con una boca para bendecir, para alabar, para exaltar, para agradecer su santo nombre, ¿cierto? Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre al principio y darle una boca, ¿verdad? Ese fue el plan de Dios al producir o al crear una boca en el hombre, con el propósito de que el hombre lo alabara, lo exaltara, lo bendijera, diera gloria y sobre todas las cosas, para que tuviera gratitud, alabanza y gratitud en su boca para Dios, para su creador. Resulta ser que nuestra boca, queridos hermanos, es un instrumento, ¿ok? Ese es un principio muy importante. Nuestra boca es un instrumento. Vamos a hacer un pequeño dibujo acá. Uh, discúlpeme, no soy muy bueno dibujando en estos aparatos, pero esta es una boca. Nuestra boca, queridos hermanos, es un instrumento. ¿Verdad? Hermana Shirley, no sé si nos está ayudando con la traducción simultánea con nuestra hermana Kathy. Yes, I am. Thank you. Thank you. Ok, entonces es un instrumento que es poderoso cuando es santificado. Noten, cuando nuestra boca es tocada por el poder del Espíritu Santo y es santificada, puede convertirse en un instrumento poderoso. Es un instrumento de alabanza, es un instrumento de gratitud, que fue hecho, como dije al principio, para eso, fue hecho con ese propósito de alabar, bendecir, dar gracias, etcétera, etcétera. Eso es lo que leímos en Proverbios 18. Proverbios 18, 21 dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua, en nuestra boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, ¿cómo estamos usando nuestra boca? ¿Cómo estamos usando este instrumento que Dios nos ha dado? Lo estamos usando para bendecir al Señor, lo estamos usando para quejarnos, para murmurar, lo estamos usando para básicamente lloriquear, ¿verdad? De las circunstancias, de las situaciones que estamos viviendo, o la estamos usando para dar gloria, honra, honor y testimonio del nombre del Señor. Así es que Dios nos dio una boca para levantar nuestra voz y para dar a conocer su nombre. El nombre, como saben, la palabra nombre en idioma hebreo significa naturaleza, significa carácter. Y Dios nos dio la boca o este instrumento para poder hablar de las maravillas y de las obras de Dios. ¿De qué otra forma podemos compartir lo que Dios ha hecho y hace por nosotros si no es hablando, si no es contando, si no es testificando lo que Dios ha hecho por nosotros? En otras palabras, cuando nuestro corazón, hermanos, tiene mucha gratitud, va a expresarlo nuestra boca. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿por qué muchas veces no hay gratitud en nuestro instrumento de boca o en nuestro instrumento que es la boca? Porque realmente no hay gratitud en el corazón, ¿ok? Y no tenemos gratitud por lo que Dios hace, sino que vemos las circunstancias, las situaciones muchas veces y las vemos a través de la queja, las vemos a través de el no entender las situaciones y claro, como no las entendemos, entonces somos propensos a quejarnos de la situación. Ok, ahora, si son tan amables, muévanse por favor a Filipenses, al libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Lo que les estoy diciendo nos va a servir para entender el principio espiritual que tengo preparado para ustedes hoy con la ayuda del Señor. Ok, ya vimos, la boca es un instrumento que tiene que ser santificado para que pueda testificar, para que pueda hablar de las maravillas del Señor. Ok, Filipenses 4, versículos 6 y 7 es muy importante, ¿ok? Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, noten esto. El apóstol Pablo está hablando en su carta a los filipenses, les dice que tienen que llenar sus bocas con acciones de gracias. Noten,
Aquí el apóstol Pablo menciona unas cosas que quiero que tomen nota de ellas. Dice que nuestras peticiones, a ver, se manchó ahí algo, permítame. Dice que nuestras peticiones, a ver, permítame que no me esté escribiendo, un momento. Ujú. Ahí está. Dice que nuestras peticiones, ¿ok? Dice que nuestras oraciones y nuestros ruegos o súplicas tienen que estar unidas o presentadas con acciones de gracias. ¿Ven eso? Dice que tienen que estar presentadas eh, con acciones de gracias. Es decir, todo esto tiene que estar unido. Si realmente deseamos que nuestra oración, nuestra súplica, nuestra plegaria, nuestra súplica llegue delante del Señor, tiene que tener un ingrediente que no puede faltar: las acciones de gracias. El apóstol Pablo dice ahí, lo que acabamos de leer: nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas deben ser conocidas, presentadas, unidas a acciones de gracias. Ahora, noten qué pasa después en el versículo 7. El apóstol Pablo pone una condicionante aquí. Dice que si nuestras peticiones, oraciones y ruegos están unidas a acciones de gracias, fíjense en esto, vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. El versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiere decir que la forma en la que vamos a tener paz sobrenatural, paz que sobrepasa todo entendimiento, queridos hermanos, es solamente cuando estas tres cosas, peticiones, oraciones y ruegos, van acompañadas de acciones de gracias. Ahora, voy a dejar de compartir mi pizarra un momento para poderlos ver. ¿Qué es lo que pasa muchas veces cuando como creyentes estamos llenos de muchas súplicas, oraciones, peticiones, pero en nuestro corazón realmente no hay acción de gracia? Y estudiando sobre esto, me encontré con los preciosos libros de la hermana Hicks acerca de la gratitud. Y ella decía, hay un principio espiritual precioso y tremendo en aprender a dar gracias antes de cualquier cosa. La gratitud no debe faltar en ninguna de nuestras oraciones, peticiones y súplicas al Señor. Decía la hermana Hicks en esos libros, en esos sermones: ¿cómo podemos o pensamos presentarnos delante del Señor con un corazón lleno de peticiones, mas no lleno de acción de gracias? Y esto es bien importante, hermanos, porque lamentablemente muchas veces nuestras oraciones lo que menos tienen son acciones de gracias, si somos honestos. Estamos llenos de ansiedad, estamos llenos de temor, estamos llenos de miedos, estamos llenos de lo que anhelamos, de lo que deseamos, de lo que queremos. Pero si somos muy honestos, muchas veces no hay gratitud en esas oraciones. ¿Cómo sé yo que no hay gratitud en mis oraciones? Porque no estoy satisfecho con lo que tengo, sino que estoy con temor y ansiedad del futuro, de lo que espero tener. Ahora, miren esto. Voy a leerles lo que escribí exactamente o leí acerca de la hermana Hicks y que quería compartírselos hoy en este grupo. Ella decía lo siguiente en este libro: no tenemos derecho a pedirle a Dios ni una sola cosa más sin antes agradecer y expresar nuestra gratitud por lo que Él ya ha hecho. Noten, no tenemos derecho a pedirle nada más a Dios sin antes podemos agradecer lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Ahora,
Alguien me podrá decir, pero es que yo no sé qué es lo que Dios ha hecho por mí. Bueno, la Biblia dice que Él nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha justificado, que ha exhibido a los principados potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Eso lo hizo por ustedes y por mí. Solo con eso tendríamos material para vivir agradeciendo toda la eternidad. ¿Qué ha hecho por nosotros? Nos ha redimido, nos ha rescatado, nos ha perdonado, nos ha salvado de la condenación. Hermano, muchos de nosotros estábamos sin esperanza. Muchos de nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y de ahí el Señor nos rescató. Y de ahí el Señor nos levantó. Nos dio una esperanza. Nos dio un propósito. Nos dio un llamado, un alto llamamiento a ser su esposa. Es decir, miren qué precioso. Nosotros en El Salvador, ustedes en Indiana, gente de Guatemala, gente de Ecuador, gente de México. Y Dios nos ha llamado de todos lados a ser una esposa para Él. Eso es suficiente motivo, razón para estar agradecidos con Él más de lo que realmente lo somos hasta este momento. Ahora, noten esto. Vámonos por favor al Salmo 45, si son tan amables. Salmo 45. Como les digo, este es un principio muy sencillo, hermanos. De verdad, yo sé que esto lo han escuchado mucho. Sé que tenemos excelentes maestros, excelentes pastores que nos enseñan muchos principios de la palabra, pero como les digo, solo les comparto algo que me ha bendecido y que me ha ministrado mucho. ¿Ok? Entonces, el Salmo 45, versículo 1, por favor. Salmo 45, 1. Dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Pongan atención en esa frase, hermanos. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. En pocas palabras, mi lengua es un lápiz o es una pluma o es una, si lo quieres decir así, es un bolígrafo que escribe rápido. Eso está diciendo el salmista. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ok, ahora detengámonos a analizar un poco esto. El salmista aquí está describiendo al esposo, al rey, al Mesías. Este es un salmo profético del Mesías. Ahora, voy a compartirles nuevamente mi pizarra para que puedan tomar nota ustedes de lo que les voy a decir acá. Miren esto. Resulta ser que esta palabra, gracia, vean esto, la palabra gracia que se menciona en el Salmo 45 es una palabra hebrea que se llama gen. Si quieren anotar la referencia a la concordancia Strong, si ustedes la quieren estudiar después en su casa, la referencia es la palabra H 2580. ¿Ok? Y la palabra gracia, la gracia que está derramada en los labios del rey o en los labios del esposo, ahí acaban de leerlo. La gracia se derramó en tus labios. Esta palabra gen significa bondad, belleza, agraciado, agradar, significa un favor, significa misericordia y significa algo precioso. Ahora miren esto, investigando, estudiando y leyendo todo lo que pude respecto a esto para hacer esta conexión, la hermana Hicks también lo enseña en este libro. Por cierto, si lo quieren leer, es el libro que se llama Acción de Gracias y Gratitud, y otra parte que se llama, otro libro que se llama Los 24 grados de gratitud. Esos son libros preciosos. Esta palabra gen está conectada, hermanos, con otra palabra muy bonita, muy interesante en idioma hebreo, que es la palabra todah. La palabra todah en idioma hebreo se traduce gratitud. Escuchen y escriba estas definiciones porque nos van a servir. La palabra gratitud o la palabra todah también se traduce alabanza. ¿Ok? También se traduce levantar las manos.
De hecho, esta palabra todah proviene de una palabra que es yadá, que es la palabra mano también, o extender las manos en una acción de alabanza. Ahora, quiero que vean esto. Hay una conexión entre la palabra todah y la palabra gen. Y la conexión es la siguiente. La gratitud, la alabanza, el dar alabanzas proviene de entender, queridos hermanos, reconocer la gracia que nos ha sido otorgada. Vean esto, por favor. En el idioma hebreo tienen una raíz común. Y la raíz común es que cuando se otorga algo inmerecido, hay una reacción natural en agradecimiento y en alabanza. ¿Ok? Entonces, el principio es este. Cuando Dios nos da algo que no merecemos, nuestra reacción natural debería ser reaccionar con gratitud, reaccionar con yadá o todá, que quiere decir dar alabanza, dar gratitud, bendecir. ¿Se dan cuenta? Entonces, acuérdense que estamos leyendo el Salmo 45, donde dice, la gracia fue derramada, o se derramó en sus labios. ¿Se acuerdan del pequeño dibujo que hicimos al inicio? Aquí hay otra vez una boca. Quiere decir, queridos hermanos, que la gracia o la gratitud del Padre fue derramada en los labios del Mesías, en los labios del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el Salmo. La gracia, la gratitud, esta belleza fue derramada en los labios del Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora, miren, esta otra cosa es muy interesante. Esto es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Antiguo Testamento en hebreo. Pero en el Nuevo Testamento hay una palabra, si quieren apuntarla también, que se llama charis. Y esta palabra griega, charis, es la palabra que se traduce gracia, misericordia, favor, ¿verdad? Es un don. Cada vez que encuentren en el Nuevo Testamento la palabra don, regalo, favor, siempre, casi siempre va a ser esta palabra que está acá arriba, charis. Y esta palabra charis o gracia también está conectada, no sé si ustedes han escuchado esta palabra, pero es la palabra eucaristía. ¿Sí saben qué es la Eucaristía? Es lo que la gente llama compartir el pan, ¿verdad? O compartir una acción de gracias. Noten eso, la palabra Eucaristía, en pocas palabras, se refiere a una acción de gracias por el cuerpo del Señor Jesucristo, ¿verdad? O por el pan o por la provisión del Señor Jesucristo. Entonces, note, en el Antiguo Testamento hay una conexión entre gracia y gratitud. Y en el Nuevo Testamento hay una conexión entre gracia y acción de gracias. Esto nos habla de un principio muy importante, queridos hermanos. Y el principio es que cuando Dios nos otorga algo inmerecido, nuestra reacción natural debería ser acción de gracias. Debería ser tener gratitud en nuestros labios, gratitud en nuestra boca. Pero como digo, lamentablemente, muchas veces lo que menos tenemos es gratitud. Ahora, si ya entendieron este punto que estoy tratando de explicarles, o mejor dicho, si me doy a entender correctamente, van a poder saber una cosa. Cuando Dios nos ha otorgado su favor, que lo ha hecho, sin duda, cuando Dios nos ha otorgado algo que no merecemos, que lo ha hecho sin duda, pregunta, queridos hermanos, ¿cómo está nuestra gratitud? ¿Cómo está la alabanza que le damos a Dios por este favor inmerecido que nos ha dado? ¿Cómo yo sé eso? Bueno, yo lo puedo saber por mi reacción ante lo que estoy viviendo. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que todo lo que nos pasa o todo lo que sucede nos ayuda para nuestro bien cuando amamos al Señor, ¿verdad? Los que aman al Señor, los que conforme a su propósito fueron llamados. Por lo tanto, todo lo que viene en nuestra vida, todo lo que pasa en nuestra vida, queridos hermanos, es un don, es un regalo, es una oportunidad, es una forma en la que Dios está buscándonos, llamándonos y está tratando de ver nuestra gratitud en ello.
Cualquier cosa que venga, sea bueno o sea malo, Dios está buscando en ello nuestra gratitud. ¿Por qué? Les hago una pregunta, hermanos. Eh, ¿Cómo es que Dios nos da sus regalos o sus dones? Pues nos los da en el placer y en el dolor, ¿no es cierto? En el placer podemos encontrar a Dios y en el dolor podemos encontrar a Dios. Cuando las cosas van bien, podemos encontrar a Dios y cuando las cosas no van tan bien, podemos encontrar a Dios. Podemos encontrar el don y el regalo que Dios tiene para nosotros ahí. Por supuesto que sí. Entonces, vean esto, queridos hermanos. Hay otro principio en relación a este versículo. Si son tan amables, vean y pongan su atención en la palabra derramó en el Salmo 45. La palabra derramó en el Salmo 45 es una palabra hebrea muy bonita también, que se llama yatzak. Si quieren apuntarla, es la H3332. Esa palabra yatzak significa lo siguiente. Significa derretir y significa fundir como un metal. Significa endurecer, apoderarse, convertir. Y cuando leía esto para poderles compartir este principio, como les digo, en relación a la gratitud, realmente me impresionó y realmente me impactó demasiado. Y yo quiero compartírselos hoy a ustedes. Cuando el Señor Jesucristo tenía gratitud en su boca, cosas pasaban, cosas sucedían. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor Jesucristo tenía gratitud en su boca? Por supuesto que sí. No sé si ustedes se acuerdan cuántas veces el Señor Jesús dio gracias a su Padre. La boca del Señor Jesucristo estaba llena de gratitud. Ya lo leímos en el Salmo 45, dice que la gracia había sido derramada sobre sus labios. La gracia fue derramada en su boca. Él estaba lleno de gratitud en su boca para con la voluntad de su Padre. ¿Ok? Ahora, miren este principio muy interesante que les dije. La palabra derramarse lleva la idea o nos da la idea de un metal fundido. Ahora, ¿qué creen que se necesita para fundir el metal? Bueno, Fuego. Muy bien. Miren esto. El fuego nos habla de las experiencias de exaltación, lo sabemos, lo hemos aprendido. De las experiencias de exaltación, de las experiencias del placer tienen que ver con el aliento caliente de Dios o su aliento de fuego. Eso derrite, por así decirlo, la gratitud o nos da una gracia especial. Y miren esto, en los momentos de exaltación, en los momentos de cuando las cosas están marchando bien, ¿no se han dado cuenta que es más fácil dar gracias? ¿No les ha pasado, hermanos? O solo a mí me pasa, quizás solo a mí me pasa, ¿va? No, seguramente a todos nos pasa. Cuando el cheque no llega como debe llegarnos, pues no nos cuesta darle gracias al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, porque me ha llegado el cheque como lo esperaba. Gracias, Señor, porque los resultados de los exámenes médicos salieron bien. Entonces, no cuesta. Se dan cuenta, la hermana Hicks lo menciona en su libro acá como una gratitud líquida, le llama a ella. Esa gratitud líquida proviene de estos momentos de exaltación o en los momentos en los que probablemente no nos cuesta tanto dar gracias. ¿Ok? Pero, pregunta, cuando el metal fundido, que está, por ejemplo, en una herramienta de fundición caliente, ¿verdad? Que está líquido, se saca de ese lugar y se pone en un lugar frío, ¿qué le pasa a ese metal líquido? se endurece sólido. Sólido. Se hace sólido, así es. Entonces, cuando yo medité en esto y me puse a pensar en esto realmente, me impresionó mucho y gracias a Dios por la vida y ministerio y obra de la preciosa hermana Hicks con sus libros y con todas las lecciones que nos ha enseñado. Pero yo me puse a pensar en eso y cuando llegué a la conclusión de eso, realmente me tocó el corazón, porque lo hemos vivido, pero muchas veces no lo entendemos. Miren esto, ¿dónde realmente se vuelve una gratitud que permanece para siempre en el corazón y que nunca nada ni nadie nos va a hacer cambiarla? Si no es en el aliento frío o cuando las cosas no van bien. Por un lado, en el aliento caliente, nuestra gratitud fluye y es como un río que está brotando y está fluyendo. Pero por el otro lado,
cuando estamos en el aliento frío, humilde, en el aliento en el que las cosas no salen tan bien, pero aún ahí mantenemos nuestra gratitud se convierte en un metal precioso, nuestra gratitud se convierte en una roca, se convierte en algo sólido que se establece o queda ahí para siempre. ¿Cuándo o dónde somos más marcados por la gratitud, sino cuando las cosas no han salido tan bien y Dios nos demuestra un lado de Él en ese proceso? ¿No les ha pasado, queridos hermanos, que probablemente recuerdan más las cosas que Dios ha hecho por ustedes y por mí cuando probablemente no teníamos esperanza? ¿Sí me pueden dar testimonio de eso que les estoy diciendo? A mí me ha pasado. Cuando yo sentía que no había salida, cuando yo sentía que no había respuesta, cuando yo sentía que no había forma de salir de esa situación, y Dios hizo algo, y Dios tocó esas circunstancias, Dios puso su nombre en esas circunstancias, y Dios me mostró a mí, hablando personalmente de mi experiencia personal, Dios me mostró a mí ahí su favor, su gracia, su misericordia. Eso quedó grabado en mi corazón de una manera que nada ni nadie me podrá arrebatar esa experiencia. Lo mismo sucede con esta gratitud. La gratitud pasa de ser líquida a sólida, por así decirlo, cuando vamos en diferentes puntos de la vida. Vamos pasando por bien, por bien, por mal, por dolor, por placer. Pero a medida que mantenemos nuestra gratitud, queridos hermanos, esa gratitud se va volviendo una piedra, una piedra preciosa, se va volviendo un metal precioso no lo cambiamos por nada. Nada lo puede mover de ahí. Vamos a pasar por adversidad, pero vamos a recordar lo que Dios hizo por nosotros en gratitud y nada nos va a sacar de ahí. Pueden ofrecernos soluciones, remedios, esto, lo otro, pero cuando eso se ha solidificado en mi corazón, nada me va a quitar de ahí y nada me va a quitar de mi mente que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, misericordioso. Ese es el poder de la gratitud. Ahora, quiero que vean una cosa más, por favor. No sé cómo estamos de tiempo, hermanos, pero voy avanzando. Okay. You're fine. Ok, vamos a Juan capítulo 11, por favor. ¿Les hace sentido lo que les estoy diciendo, hermanos? Okay. Amén. Ahora, les dije hace un rato, esta boca del Señor Jesucristo estaba llena de gratitud. La gracia había sido derramada sobre él. Esta gratitud fue derramada sobre él, ¿verdad? Él tuvo gratitud por su Padre y por la voluntad de ese Padre todo el tiempo, ¿verdad? Entonces ya vimos la gratitud en medio de la adversidad se convierte en algo sólido, en algo firme, en algo que podemos confiar delante del Señor. Así es que Jesús, el Rey, el Señor Jesucristo, tuvo gratitud con su Padre todo el tiempo. Vamos a hacer una pequeña prueba y una pequeña pregunta para que ustedes traten de pensar un poco en eso. ¿Alguien se acuerda en alguna escena específica en la que el Señor Jesucristo haya dado gracias al Padre? Hay varias, pero ¿alguien me puede decir una en especial? Cuando dijo, te doy gracias, Señor, porque escondiste esta cosa de los sabios, de los entendidos y las revelados a los niños. Perfecto, gracias. Esa es una de las escenas en las que el Señor Jesucristo dio gracias al Padre. Entonces, noten, ¿qué había en los labios de Jesús? Gratitud. ¿Qué había en él? Una boca llena de gracia. ¿Por qué? Porque estaba dándole alabanza y gloria y honra al Padre. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna otra escena del Señor Jesucristo dando gracias? ¿Que se acuerden? Cuando dijo, Padre, te doy gracias porque siempre me escuchas, pero no lo hagas por mí, sino por ellos, para que vean tu gloria cuando Lázaro fue levantado de la tumba. Excelente. Ven, una vez más, está la escena, está el cuadro. El Señor Jesucristo dando gracias al Padre. Y este es un principio, hermanos, que a mí realmente me tocó el corazón y yo espero que haga lo mismo en ustedes hoy. Miren esto. El Señor Jesucristo estaba en una tierra en la que él no pertenecía, ¿cierto? Una tierra de dolor, una tierra de miseria, una tierra de enfermedad. Él no vivía acá, vivía en el cielo, estaba en la parte de la arriba con el Padre, ¿cierto?
Mientras estaba en la tierra, por así decirlo, él estaba en su periodo de humillación. Ahí hubo gratitud en sus labios. El Señor Jesucristo, en lugar de tener queja, tuvo gratitud por el Padre en esta peregrinación en esta tierra. Ahora, miren esto. Vámonos a Juan capítulo 11, por favor. Juan capítulo 11, que fue la cita que nuestro hermano refirió. El Señor Jesucristo es el mayor ejemplo de gratitud que podemos encontrar en la palabra. Nadie tuvo tanta gratitud como él, porque nadie pudo experimentar lo que él vivió y al mismo tiempo tener tanta alabanza por su Padre en su corazón y en su boca, ¿verdad? Juan capítulo 11, versículo 41. Cuando lo tengan, me dicen un amén. Dice, versículo 41. 41. 11:41, sí. Dice, Jesús, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Ok, hermanos, quiero que vean, por favor, y pongan atención en ese versículo. Y díganme lo que miran. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo en esa situación? Dar gracias. Poner su mirada en el Padre y dar gracias. A ver, les hago una pregunta. La hermana Hicks lo dice en su libro, como lo digo en este mensaje que estudié para esto. Ella lo dice. ¿Creen que que Jesucristo, perdón, le estaba dando gracias a Dios solo porque iba a levantar a Lázaro? No. Me llamó la atención y me tocó el corazón cuando dice que Jesús no le estaba dando gracias al Padre solo porque iba a resucitar a Lázaro. Jesús le estaba dando gracias al Padre hasta por la incredulidad de la gente que estaba alrededor de él. Eso, hermanos, a mí me ha tocado el corazón de una manera como no tienen una idea. Jesús no estaba dando gracias solo por el milagro. Jesús estaba dando gracias por la situación, por la incredulidad de la gente, por la incredulidad de María y de Marta, por la incredulidad de los discípulos. Jesús tenía tanta gratitud en su boca, en su corazón, que primero dio gracias por las circunstancias. Y aquí está el poder, hermanos, de esta lección breve, como les dije hoy, y es, en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. ¿Se acuerdan que lo leímos al principio? En la gratitud, hermanos, hay un poder de parte de Dios que puede traer una nueva vida a cualquier cosa que esté muerta. Hay poder en nuestra gratitud para eso. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Noten qué fue lo que estaba haciendo. Estaba resucitando un muerto, a Lázaro. Pero antes de pedírselo al Padre o antes de dar la orden de que lo sacaran o abrieran la puerta, quitaran la piedra, Jesús dio gracias. Es el mismo principio que vimos al inicio de la plática. El apóstol Pablo dice, vuestras oraciones, vuestras súplicas, vuestras peticiones y oraciones, todo sea con acción de gracias. El Señor Jesucristo sabía este principio, obviamente, Él era la sabiduría. Su petición, su oración, nunca fue sin acción de gracias. Siempre había acción de gracias en la boca de Jesús. Entonces, muchos creyentes, queridos hermanos, quieren experimentar este poder de resurrección. Quieren experimentar cómo Dios va a soplar, va a traer nueva vida a sus vidas, a lo que están viviendo, a las circunstancias, queridos hermanos, pero muchas veces no tenemos gratitud en nuestra boca por esas circunstancias. Y no hay forma de que Dios muchas veces nos responda en medio de las circunstancias si en realidad no hay gratitud antes en nuestra boca.
y una gratitud que viene del corazón al entender las circunstancias, las situaciones y agradecer a Dios por esas situaciones. Y me llama la atención, como les digo, porque todo esto dice, ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios realmente por la enfermedad, por ejemplo? ¿Cuántas veces en realidad hemos tenido acción de gracias en nuestra boca para decirle, Señor, te agradezco porque me duele la cabeza, gracias porque tengo una cabeza, Señor. Gracias, Señor, porque tengo una pierna. Probablemente me duele la pierna, me duele la espalda, pero te doy gracias porque la tengo. Y luego de dar gracias porque tiene lo que Dios le ha dado, pues entonces pida y suplique y hable con Dios y haga tratos con Dios, lo que usted quiera. Pero antes debe haber gratitud. Pero antes tiene que venir un corazón agradecido delante de la presencia del Señor. Ven, entonces, no importa cuán muertos nos sintamos, espiritualmente hablando. No importa si la circunstancia parece que no hay esperanza, no hay salida, no importa en qué probablemente estemos metidos en ese sentido. No importa, porque el Señor Jesús tiene el poder para levantarnos. El Señor Jesús tiene el poder para hablar vida sobre esa muerte, pero siempre debemos recordar cuál fue el orden que Jesús utilizó en esa circunstancia. ¿Lo ven? El orden que el Señor Jesucristo usó en la circunstancia de muerte fue primero la gratitud y después dijo lo que tenía que decir. Primero la gratitud saliendo de sus labios. Primero la gratitud saliendo de su corazón. Gracias te doy, Padre, porque siempre me escuchas. ¿Ven esa confianza de Jesús? Él iba a la segura de que sabía que el Padre lo iba a escuchar. Pero dio gracias por las circunstancias, incluida la incredulidad de la gente. Entonces, hermanos, primero debemos levantar nuestro corazón y nuestras manos, ¿verdad? Y decirle al Señor Jesucristo, Señor, sé que tu vida o el poder de resurrección puede manifestarse en esta situación de muerte. Por lo tanto, yo te agradezco por esta situación. Te agradezco por este periodo de tiempo. Te agradezco por estas circunstancias de muerte por la que estoy pasando. Te agradezco por haberme traído acá. Te agradezco por haberme hecho pasar por esto. Con un corazón agradecido y luego decirle al Señor, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Yo te pido, por favor, que tengas misericordia en esto, que tengas misericordia en lo otro. Hermanos, miren qué precioso, queridos hermanos, porque no podemos presentarnos delante del Señor a pedir, a suplicar, a rogar, si no tenemos nuestra boca llena de gratitud. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? La gratitud en el placer fluye fácilmente. Es como un río, como les digo, es derramada como un río. Pero la gratitud en los tiempos de adversidad, en las situaciones de muerte, se solidifica, se convierte en un metal precioso, se convierte en oro, se convierte en algo que no se mueve para nada. Así es que, hermanos, yo no sé personalmente si alguien acá está pasando situaciones difíciles, situaciones complicadas. Probablemente no, probablemente están en un periodo de tiempo en el que sienten que todo va caminando sobre ruedas. Pero en cualquiera de las dos circunstancias, la gratitud puede hacer la diferencia en nosotros, en nuestro corazón. Tengamos gratitud cuando todo va bien y tengamos aún mayor gratitud cuando todo no va tan bien. La gratitud cuando todo va bien va a permitir que la alabanza fluya de nuestra boca como un río. Pero la gratitud cuando todo no va tan bien va a permitir que nuestra fe sea cimentada, que nuestra confianza sea solidificada y que nada la mueva nunca de ahí. Entonces, hay 4 cosas, esto se menciona en el otro libro de la hermana Hicks, sobre las que podemos trabajar para tener gratitud. Como saben, las 4 letras del nombre representan sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia, ¿cierto? Comencemos por ahí. Comencemos por tener gratitud por esas 4 letras y por esos 4 atributos de Dios. Tengamos gratitud por su sabiduría, tengamos gratitud por su entendimiento, tengamos gratitud por su conocimiento y tengamos gratitud por su prudencia. Cuando reconocemos y tenemos gratitud por la sabiduría del Señor, ¿saben qué va a pasar? Vamos a dar gracias porque sabemos que fue la sabiduría del Señor la que nos llevó a la circunstancia que estamos. Eso es tener gratitud por la yud del nombre del Señor. Gratitud porque Dios es sabio para saber cómo nos lleva. Cuando tenemos gratitud por el entendimiento,
tenemos este agradecimiento de saber que Dios sabe lo que hace, que Dios entiende perfectamente los procesos por lo que nos está pasando, sabe las puertas que abre, sabe las puertas que cierra. Eso es tener gratitud por el entendimiento. Gratitud por el conocimiento. Miren esto, es impresionante, pero ustedes saben que Dios es omnisciente, ¿cierto? Dios lo conoce todo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo debemos tener gratitud por la omnisciencia de Dios? ¿Alguna vez se habían puesto a pensar en eso? ¿Cómo tenemos gratitud por la omnisciencia de Dios? Miren, nosotros somos humanos finitos, mortales, y no lo sabemos todo. Yo ni siquiera sé, por ejemplo, cuáles son sus comidas favoritas de todos nuestros amados hermanos que están allá. No lo puedo saber porque no lo conozco todo. Pero si alguna vez se han puesto a pensar cómo es tener gratitud porque Dios lo sabe todo, es la mayor bendición de nuestra vida. No podemos ocultar nada delante de Dios. Todo está expuesto delante de Él. Así yo no lo entienda, Dios lo sabe. Así yo no lo sepa, Dios lo sabe. Y los queridos hermanos que son papás, ¿verdad? Los que están acá, que han tenido la bendición de ser papás, ¿no es cierto que saben cuando un hijo les está ocultando algo? Sí lo saben, ¿verdad? El niño llega con una cara de susto, hermano, se llega todo preocupado y usted ya sabe que algo pasó. ¿Qué te pasó? Nada. No, ¿cómo no? Algo te pasó. Decime qué te pasó. No pasó nada. ¿Por qué sabemos eso? Porque como papás los conocemos, ¿verdad? No nos pueden ocultar. Y los que tienen hijos grandes, si ya tienen hijos grandes, pues saben cuando su hijo está preocupado o no. Nomás lo ven entrar en la casa, usted ya sabe si su hijo llega preocupado o llega contento, porque usted lo conoce. Entonces, ¿cómo tenemos gratitud por la omnisciencia de Dios? Cuando realmente reconocemos que el hecho de que Él lo sepa todo y no hay nada oculto de Él es una bendición para nosotros. Podemos ser transparentes, podemos ser sinceros con Él y podemos saber que podemos confiar en Él, que Él lo sabe y no hay nada oculto delante de Él. Eso nos da una vida de gratitud en todo sentido. Miren qué precioso, hermanos. Gratitud por la omnisciencia, gratitud por la omnipresencia, gratitud porque Él lo sabe y lo entiende todo. Entonces, hermanos, la pregunta para terminar mi mensaje hoy: ¿cómo está nuestra gratitud delante del Señor? ¿Está fluyendo como un río o está solidificándose en la presencia del Señor, en las circunstancias que estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra boca? ¿Está llena de gratitud, llena de gracia? ¿Ha sido derramada esa gracia delante de Dios en nuestro corazón? Y pregunta más importante, si esa gracia ha sido derramada en nuestros labios, ¿cómo estamos reaccionando ante eso? Dijimos al principio, la conexión entre gracia y gratitud es nuestra respuesta al favor inmerecido que Dios nos da. Y hermanos, estar acá, estar reunidos aquí con este precioso grupo, estar aprendiendo de su palabra, estar congregándonos en una iglesia, eso es un favor inmerecido, hermanos. El poder aprender estos principios tremendos espirituales, el tener cientos de libros a nuestra disposición de la hermana Hicks, de otros autores, de sermones, tener excelentes maestros como los que tenemos en las iglesias. Hermanos, eso es suficiente motivo para que reaccionemos ante ese don inmerecido que Dios nos ha dado. Entonces, ¿cómo está nuestra gratitud? Y recuerden este principio espiritual muy importante. La gratitud tiene el poder de traer dejar que Dios sople vida en medio de la muerte. Eso lo vemos, ya vimos en el cuadro de Lázaro y el Señor Jesucristo. Hubo gratitud en la boca del Señor Jesucristo y eso produjo nueva vida en Lázaro. Sin importar que ya tenía días de muerto, la gratitud del Señor Jesucristo tuvo el poder para levantar a Lázaro entre los muertos. Amén. Entonces, hermanos, esa es toda mi participación. Espero haberme dado a entender y haber sido muy claro con lo que quise darles a aprender en esta tarde. Amén.